que hablemos del libro y del tema de empoderamiento, que era algo que quería yo que ustedes leyeran. Entonces vamos a comenzar. Hola, señorita. Sí, hermano. Bien. Am, Hoy día las organizaciones tratan, digamos, de vincular a sus trabajadores de una manera mucho más dinámica, de una manera mucho más eh, estratégica, ¿sí? Pero para eso necesitan conocerlos, necesitan conocer a su gente, a sus trabajadores, ¿no? Eh, que antes pues no era visto de esa manera e incluso eran más que todo como explotados laboralmente y no tenían como ese, como ese acompañamiento, ¿no? Además de que el ambiente era como más hostil, como más pesado, ¿no? Acá tenemos personas, creo yo que todos acá trabajamos, ¿sí? Y tenemos un concepto de lo que es un buen clima laboral, un buen ambiente laboral. Eh, Podríamos decir que estamos contentos donde trabajamos, que sabemos de que nuestros patronos son personas supremamente humanos, o podemos decir lo contrario, ¿no? Podemos decir de que realmente no es así. Tratando de, de presentar esos cambios o de generar esos cambios, perdóneme, yo le coloco acá mute a la vaina. Entonces, digamos que el empoderamiento busca eso, que nosotros encontremos un camino pues para que se generen unos cambios que de pronto antes eran como muy dados a ser como muy hostiles. Acuérdense que el tema del liderazgo y el tema de empoderamiento están muy ligados. Acuérdense de que muchas empresas tienen como dentro de su cultura organizacional como lo que tiene que ver con la productividad. Sí, acuérdense ustedes de ese estilo de liderazgo 9.1, en donde es más importante la productividad que las personas. Entonces, cuando eso se percibe en un ambiente laboral, se necesita
generar el cambio, ¿sí? Entonces el empoderamiento, en últimas, empieza a buscar como limar esas dificultades que hay en esos ambientes laborales. Entonces, si ustedes leyeron el libro de Gung Ho a la carga, que espero lo hayan interiorizado, no sé si les gustó, si realmente les pareció interesante, encontrar en este texto pues como una forma de ver las cosas diferente, ¿no? Tengo que decirles que pues este libro también existe película de él, ¿sí? No se los dije porque quería que leyeran el libro, ¿sí? Hay película, hay película. Lo que pasa es que hay dos películas de esa. Hay una película que sí cuenta un poco la vida de Peggy Sinclair y de Andy. ¿Ah? Pues no sé, seguramente tenía algún tipo de enfermedad y bueno, eso lo fue llevando pues al deceso, ¿no? Pero sí, él terminó falleciendo, ¿no? Y hay otra película que también se llama Gung Ho, que es de una empresa automotriz y toda esta cuestión, que está mirando la parte de los derechos de los trabajadores y que toman ese lema de Gung Ho a la carga, porque eso es lo que hace ese texto. Entonces, tenía yo que decirles, primero leamos el libro y luego si ustedes quieren ver la película, a no ser que ya la hayan visto, ¿sí? Pero pues esa también está. Y entonces el reto de Peggy era, oiga, usted tiene que entrar acá y salvar esta empresa. Y como toda empresa siempre hay personas reacias al cambio. Personas, ¿cómo se llamaba el señor que bloquea el proceso de cambio? ¿No tienen el nombre del señor? Pero él, sí, que él estaba siempre con la idea de que esto no tiene cambio, esto no tiene ningún tipo de posibilidad, esto ni para qué intentarlo. ¿Qué tendría que tener? Sí, que. Hola, otra niña nueva. Intégrate, por favor. Corrámonos, por favor. ¿Qué tenía o qué debía tener Peggy para poder lograr o asumir ese reto? ¿Qué creen ustedes? Sí, pero más que eso, ¿qué tendría que tener más ella? Más que eso. Digamos que lo que se necesita tener es precisamente eso, liderazgo y empoderamiento. Pero antes de eso, ella debe tener otra característica. Acuérdense en ustedes cuando hablamos de liderazgo, pues precisamente eso, ¿sí? Que tenga el conocimiento. El conocimiento le permite hacer muchas cosas. Pero antes de todo eso hay algo. Piénselo un momentico porque tengo que entregar esta carta. Piénselo un momentico. José Andrés Góngora. Diga, qué irresponsabilidad, qué otra cosa. Mira, esta es la carta, ¿sí? Y aquí está firmado, ¿sí? Ya está firmado por la coordinadora de bienestar. Entonces, esta es. Entonces, guárdela. Yo ya hablé en el colegio, yo ya fui a hablar con ellos. Nos aceptaron y todo y ya Pero hay que llevar eso, nos quedó pendiente la carta de lo que nos quieren hacer. o sea, formalmente hay que hacer esto. Sin esta carta no podíamos comenzar. Entonces ya está en sus manos. Hay otra cosita, profe, antes de irme. Nos están pidiendo, o bueno, no sé en qué, en ese caso. ¿Quiénes? El colegio también nos pide un documento que es si la universidad nos tiene asegurados a nosotros o si nosotros tenemos que, o sea,
sáquenle una fotocopia. ¿Sí? Creo que sí lo tiene, pero pues, presenten de ustedes. Por si pasa alguna cosa, ¿no? Es mejor sacar una fotocopia al seguro de ustedes, a la EPS, pues, y la llevan. Porque pues eso nos pone a hacer otras más vueltas y ustedes han estado dilatando la vaina, hombre. Muchas gracias. ¿Cuándo nos encontramos? La otra semana. ¿Cuándo van a ir al colegio ya a trabajar en eso? Ya, o sea, la demora es esta. La carta y... ¿La demoraron ustedes? Sí, sí, la demora es esta. Listo. Ok, chao, mijo. Ok, chao, chao. Entonces, ¿qué debía tener ella? ¿Qué dijiste tú? No, no. Como ella, pues ella se iba en una Harley Davidson, recuerdo, con este señor Andy, a una cabaña en el bosque, y allí discutían sobre estos animales. No, pero antes de eso. Antes de eso. No. No, mire. Sí, ella tenía que tener confianza en sí misma. O sea, todo eso que ustedes mencionaron es cierto, pero si yo no tengo esa autoconfianza, si yo no tengo ese autoconocimiento, si yo no creo en mí, si yo no tengo esa fortaleza, ¿cómo yo me voy a enfrentar a ese monstruo? ¿No? Que era una empresa que estaban a punto de cerrar, que no tenía nada de productividad. Y ese señor era un líder totalmente autoritario, o más bien un jefe totalmente autoritario, porque siempre era pensando en la productividad y no en la gente. Entonces, pienso yo que ella tenía un concepto de ella misma pues valioso, aunque eso no quiere decir de que no tuviese miedo. ¿Sí? Seguramente tenía miedo, y de hecho, acuérdese cuando ella en el texto dice que ella se ponía a imaginar cómo era este señor Andy, si era un cascarrabia, si era una persona supremamente hostil, una persona aburrida, debe ser un viejo todo cansón, ¿no? Y no sabía que lo tenía ahí detrás, ¿no? Entonces, hay que romper esquemas, ¿no? Hay que atreverse, y para tener esa conducta de atrevimiento adecuada, pues tiene que confiar en sí mismo, ¿sí? Para que así, a partir de esa confianza que ella tiene, se la pueda transmitir a los demás. Por eso es importante. Yo ¿cómo les voy a motivar a ustedes si yo no muestro motivación? ¿Cómo les voy a pedir a ustedes seguridad si yo me muestro inseguro? Entonces, si yo quiero trabajar como equipo con ustedes, pues tengo que mostrar ese liderazgo. Y eso es el empoderamiento. Si ustedes investigaron, cuando uno coloca empoderamiento en el Dios Google, aparece una gran cantidad de empoderamiento para la mujer, ¿no? Pues porque pues la mujer obviamente ha tenido un cambio muy radical y una cabida en el mercado laboral, social, de pareja, familiar, porque así tiene que ser, ¿no? Ya salió pues prácticamente de ese cuarto en donde la tenían hace unos 40 años encerrada y no podía ni siquiera opinar, ¿sí? ¿Qué podía opinar una mujer? Si siempre era, digámoslo, sancionada, castigada, cuestionada por muchas cosas, entonces lógicamente ella no se podía empoderar. Y digamos que eso es algo que se tiene que modificar. Entonces, para poder generar esos cambios en la gente, porque lo que yo quiero es que ustedes se empoderen, yo quiero que ustedes empiecen a tener un mejor dinamismo. Entonces yo tengo que mostrar el mejor ángulo y tengo que mostrar esa capacidad de persuadirlos a ustedes, ¿no? Esa parte de la persuasión es muy importante, pero para yo poder persuadir yo tengo que tener seguridad,
debo tener confianza, debo tener conocimiento, ¿sí? Porque yo, si les quiero vender un producto, si yo no lo conozco y si yo no confío en ese producto, porque no lo conozco o porque creo que es malo, ¿cómo se los voy a vender? ¿Los convenzo a ustedes? Seguramente que no. No, porque no estoy vendiéndolo bien, porque no creo en el producto. Y si yo me considero que tampoco tengo esa capacidad para convencerlos, pues entonces yo ya entro perdiendo, ¿sí? Y eso puede pasar en las organizaciones, que la gente no conoce sus capacidades. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con ellos, con mi gente? ¿Cómo voy a trabajar con ustedes si no conozco de lo que ustedes saben hacer muy bien? ¿Cuál es su mejor capacidad? ¿Ustedes para qué es bueno, Juan? Pero ¿para qué? ¿Cuál es su fortaleza? Usted piénsalo ustedes un poco, por favor, cuáles son sus fortalezas, para qué son buenos. Yo soy bueno con el balón de fútbol, yo soy una persona, es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Yo soy una persona que juega fútbol y soy muy hábil con mis pies, ¿sí? Hay personas que son buenas para el dibujo, para la escritura, ¿sí? Para narrar historias, ¿no? Para las matemáticas, o sea, ¿cuál es mi fuerte, mi potencial? ¿Sí? Y yo tengo que conocerlo. Como líder de ustedes, yo tengo que conocerlos a ustedes para poder explotar, en el buen sentido de la palabra, todo ese potencial, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esa capacidad, pero nos da miedo. No nos sentimos empoderados, no nos sentimos bien. Entonces, lógicamente, eso hace que perdamos tiempo, hace que perdamos retos, oportunidades, porque no me creo, no me las creo. Por eso Peggy lo que hacía era, o el análisis que yo hago es que ella debería o debe tener una muy buena confianza en sí misma, una muy buena seguridad, que de ahí para adelante es mucho más fácil. Puede ser mucho más estratega, puede ser mucho más persuasiva, puede ser mucho más dirigente, pero si no parte de eso, es complicado. ¿Cuál es su fortaleza? A mí me gusta la poesía. Ok, listo. Esa es su fortaleza. Sí, Vale, es una fortaleza. vale, chévere, su merced. Yo para mí, Para el fútbol. Ya, ok, su merced. Soy buena en las ventas. Bueno, en las ventas, ya. O sea, tienes una capacidad para persuadir. Sí, digamos, en trabajo en un call y pues vendemos y ya ahora estoy formada. Ok, ya. Supervisora de ventas eres ahora. No, forman los chicos nuevos que les enseñan a vender. Ah, ok. Para eso debes de tener una muy buena comunicación, ¿no? ¿Y qué más debes de tener para poder formar a la gente? Pues digamos, el conocimiento te hace también como unas personas. Sí. Y tienes que tener actitud, Sí. ¿no? Tienes que saberle llegar a la gente, ¿no? Tienes que saber. Y eso ahorita lo veremos analizando el libro, eso que acabamos de mencionar tú y yo. ¿Me recuerdas tu nombre? Juan. Juana. Bien. Su merced, ¿cuál es su fortaleza? Yo soy muy buena en atención al cliente. Atención al cliente. Comunicación al cliente. Ahorita pues yo trabajo en el hospital de médico como Cancela, pero entonces hay un puesto que se llama sensorista, que eso ya casi no existe. No sé si han entrado alguna vez al hospital y la sensorista da un protocolo, es la que dirige al personal, entonces digamos que lo van como ascendiendo porque es como la imagen de médico. Entonces yo estoy ahorita en ese puesto precisamente por eso. Ya, ok. O sea, tu labor es guiar a los... Decir un protocolo, que es el que maneja el hospital, y sea derecho de ver y dirigir al personal, darle información, bueno, infinidad de cosas. Ok. Y esto lo tienes que hacer todos los días. Todos los días. Todos los días. Bastante... Es complicado. Sí, ¿no? Es complicado, pero se me pasa
Ok, Tener mucha paciencia para eso. importantísimo, Mucha carencia. importantísimo. Entonces, si yo soy el líder y nosotros estamos trabajando en un área en particular de la empresa, tú me puedes servir como una persona que apoya todos los procesos de comunicación, como la encargada de las relaciones a nivel de comunicación interna y toda esta cuestión. Bueno, también inclusive comunicación externa, ¿sí? Bien, gracias. Su merced. Bueno, pues no sé si sea una habilidad, porque la verdad no me encuentro así como una, pero pues me gusta hacer las cosas bien. Me gusta que todo como que sea un ritmo pues correcto. O sea, Ok, no me gustan las cosas como, por decirlo así, perdón la palabra, chambonas. sí, ok, mal hechas, sí, Sí, me gusta hacer las cosas bien. ¿Será que bien. esa es una habilidad? Sí, sí, claro, es muy válida, ¿no? Eres meticulosa, eres organizada, Sí, trato de hacer las cosas. ¿sí? Pero eso no se te convierte en un dilema, Eh, porque pues entonces si las... no, no se lleva, no Sí, se lleva. porque cuando hablo de meticulosa tiendes a que se convierta en alguien perfeccionista. Y una persona perfeccionista bloquea mucho los procesos porque hasta que no se termine bien esto y esté esto bien demarcado y bien alineado, entonces se paran los procesos. ¿Tú Bueno, sí, consideras? tal vez sí, digamos, cuando estoy en el trabajo, digamos, tengo que hacer algún pedido, Ujú. entonces me concentro mucho en hacer el pedido bien, y a veces siento como que es un obstáculo, ¿no? Sí, claro, Entonces claro, uno por hacer las cosas bien, de pronto puede salir algo mal. Entonces eso sería como ahí, como un obstáculo tal vez el tiempo. claro, claro. Y además de que pues cuando uno tiende a trabajar en equipo, pues la persona que tiende a ser meticulosa, muy organizada, a veces le cuesta trabajar en equipo, precisamente por eso, porque tú quisieras que las cosas, de hecho tú terminas haciendo todo, ¿sí? Porque si la gente no se compromete como tú lo haces, como tú tienes el hábito de hacerlo, entonces prefieres asumirlo todo. No sé si te pasa eso. Pues en el trabajo, digamos, yo trabajo con otra compañera en el área y a veces sí pasa, a veces sí pasa como que yo llevo como el rol en tener que hacer todo, porque tal vez ella no lleva como el ritmo, entonces se queda como en un pedido, si Mm, me hago entender la sí, pregunta. Entonces, digamos, yo ya voy más, entonces yo ven qué pasa, o digamos, toca tener el área organizada y ella no lo hace. Son ya, ok. cositas que uno como que a veces no se logra entender con las personas, pero Sí, yo creo que yo lo sé llevar. O sea, no soy tampoco así perfeccionista, uy, que me gusta ver todo esto así, así, no así. eres tan radical en No, eso. solamente pues hacer las cosas bien. Ya, ok. Bien, bien, su merced. Recuérdame tu nombre, Juliana, Julián. mi fortaleza es que es muy creativa. Me gusta ser muy perfeccionista. A la hora de hacer alguna decoración, algún dibujo, algún trabajo que requiera como tener algo, me gusta que las cosas queden Bien. muy bonitas. O sea, es como la fortaleza tuya, el que haces todo como al detalle. Sí, pero porque me gusta como el dibujo, entonces cuando me ponen así como alguna decoración tiene que quedar perfecto. Que Ok, todo encaje. Sí. sí, bien. Ok, chévere. ¿Tú? Yo considero que mi fortaleza es escuchar. Importante. Sí, casi siempre me gusta como mantener en cuenta las cosas o en el trabajo, por ejemplo, a veces hay clientes que están muy enojados o así, por favor, atiéndelos, resuelve los casos. Yo creo que escuchar es mi fortaleza. Sí, a veces la gente considera que sí sabe escuchar, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Quién sabe si sea cierto. Pero tú tienes esa habilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes esa habilidad. Bien. Su merced. Pues cuando nos pusimos a pensar, yo pues estaba optando por la organización, Ok. pero pues ahorita lo que hablabas con la compañera, a veces sí tiende a ser también como un obstáculo Ok. cuando se trata Del del trabajo en trabajo equipo. en equipo, porque uno a veces sí termina, perdón, me reí, porque uno a veces sí termina haciendo todo Claro. Porque quieres que las cosas se porque hagan bien. quiere, sí. Ok.
Entonces fíjense que dentro de todos estos aspectos que ustedes mencionan, hay cosas por mejorar, ¿no? Y eso es, digamos, el papel del líder. Cuando yo veo que podemos ser un buen equipo de trabajo, no un grupo de trabajo, sino un muy buen equipo de trabajo, y estas fortalezas que se pueden convertir en debilidades o que están pues así como a disposición de nosotros, tenemos que mejorarlas todavía más. Entonces ahí yo necesito conocerlos a ustedes para decirles cómo nosotros debemos trabajar y qué cambios debemos tener cada uno de nosotros. ¿Para qué me sirve cada uno de todos estos, digámoslo así, poderes que ustedes tienen, habilidades que ustedes tienen, que son muy buenas, ¿sí? Usted puede ser el que organiza los campeonatos de microfútbol, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con el ambiente laboral, con el clima laboral, con las relaciones interpersonales. Entonces yo lo delegaría, ¿sí? Pero necesito mejorar algunas otras cosas, ¿sí? Como la comunicación, como la manera como llega la gente, cómo organiza esos encuentros deportivos, porque él tiene unas habilidades, pero no las tiene todas. Y lo mismo, ¿no? Si hacemos nosotros actos culturales, su merced va a ser la persona que abre el telón, digámoslo así, ¿no? O cierra. Pero estoy mirando cada uno de sus fortalezas y cómo las podemos utilizar para lograr nuestros objetivos. Entonces, todo lo que ustedes dicen son cosas muy importantes. Y eso es lo que encontramos en las organizaciones. Si ustedes recuerdan, cuando su merced mencionaba lo de que se iban entonces al bosque, al campo, Andy y Peggy, a mirar a ver qué era lo que le quería él mostrar. Y ella dijo, pero ¿esto qué tiene? ¿Esto por qué me lo está mostrando? Entonces la estrategia de Andy era precisamente ver cómo dentro de la naturaleza hay una serie de comportamientos en los otros animales, cómo hay una serie de comportamientos que terminan ellos enseñándonos a nosotros. ¿Y la primera cuál era? Ok, y tenía una frase, ¿no? ¿Cuál era? Ok, ¿qué quiere decir eso? Para ustedes, ¿qué quiere decir trabajo que vale la pena? Y ahí nos dan un ejemplo muy claro para poder entenderlo. Un trabajo que se debe hacer para el bien de uno de los demás. Un trabajo. Las ardillas, aparte de considerar como en que ir a recoger el alimento sea un trabajo, también ellas pensaban en sobrevivir, que pues iba a ser el alimento que iban a necesitar para el invierno. Entonces, pues ese es el trabajo que vale la pena. Ok, ¿y eso cómo lo traspolamos a nosotros, a los seres humanos? El trabajo que vale la pena en una empresa. ¿Cómo? Bueno, pero antes que eso, por eso habla que el espíritu de la ardilla, el trabajo que vale la pena. ¿Quién nos quiere decir eso? No solamente de uno. También hablaba sobre las metas y los valores. Uno, yo creo que en el trabajo debe tener también personalmente metas y valores. Y es un claro ejemplo que pues el libro lo que, digamos, las metas son a largo plazo, pero los valores son como algo que uno tiene que inculcar siempre. Entonces, Son inmediatos, son de nuestro cotidiano vivir, ¿sí? Y para allá vamos, precisamente con este tema de que el trabajo que vale la pena. Y ahí dan el ejemplo de la señora que lava los platos, ¿no? Que es supremamente importante. O sea, la gerencia tiene una manera de comportarse, los líderes tienen una manera de comportarse, existe un organigrama en donde está totalmente definido cuáles son las funciones de cada quien,
cuál es el puesto que ocupa cada persona, pero así van descendiendo en esa pirámide hasta llegar a los operarios o a las personas que sirven los tintos o a las personas que trabajan en la cafetería o los vigilantes. ¿Ven? Entonces, el espíritu de la ardilla dice que nosotros todos somos importantes, independientemente del cargo que tengamos. La función que tenía o que tiene la señora que trabaja en el restaurante es: debo lavar bien el plato. Se debe hacer ese trabajo tan sencillo, a veces un poco olvidado, pero se tiene que hacer muy bien, porque si la persona no lo hace bien, nosotros que vamos a almorzar allá podemos enfermarnos, intoxicarnos, ¿ven? Entonces, pareciera ser que no es importante ese trabajo, pero fíjense que sí lo es. Y sí, y aquí ya entramos a mirar un poco la parte del clima laboral, la parte motivacional que yo tengo, porque si mi empresa a mí no me genera satisfacción, si el clima laboral que yo tengo no es bueno, no voy a trabajar con ganas, no lo voy a hacer de la mejor manera, voy a trabajar de una manera horrible, porque me toca. Entonces lavo los platos de una manera muy mal hecha, ¿sí? No lo hago bien, eso medio los limpio, ¿ven? Entonces eso, algo tan sencillo, nos manda un mensaje muy importante, y es que las cosas, por pequeñas que sean, hay que hacerlas bien. Y los valores que su merced menciona hay que tenerlos siempre. Les hago esta pregunta, señoritas, caballeros. ¿Ustedes conocen el nombre de los vigilantes de la universidad? Bueno, ahí les estoy dando como una abrebocas de cómo nosotros muchas veces pasamos por el lado de las personas y no las saludamos. Y todos somos seres humanos, todos somos personas importantes. Ustedes se han parado a hablar con ellos un poco, a ver, de algunos temas en particular, ¿no? Saludamos a la señora que hace el aseo de la universidad, la que nos tiene este cuarto, este salón organizado, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que me parece vital en cualquier empresa es tratar bien a los demás, independientemente del cargo que se tenga. Hay personas que les gusta mirar por encima del hombro, por el cargo que tienen, ¿sí? O porque vive en un sector diferente al de otras personas, o porque llega en carro, no sé, ¿sí? Pero son personas que realmente no valoran las relaciones humanas. Y para tener trabajadores en empresas así, se convierte en un martirio, ¿sí? Porque son personas que no se ponen a pensar qué problema puede tener Juan Carlos o Cristian o cada uno de nosotros. O sea, es ver que independientemente del trabajo que yo realice, yo soy persona. Y que para que yo me sienta motivado, todo lo que está alrededor mío debe parecerme lo mejor posible. Y las empresas a veces no se encargan de eso. Olvidan que nosotros tenemos problemas, situaciones, ¿sí? A mí me llegan a mi consultorio pacientes con una gran cantidad de problemas, pero yo tengo que mostrar mi lado amable, ¿sí? No quiere decir que porque yo sea psicólogo yo no tenga dificultades económicas, familiares, de pareja, con mis hijos, ¿no? Los tengo, ¿sí? Pero yo tengo que tener claro de que yo debo disfrutar de mi trabajo y tengo que hacerlo en la medida de lo posible al 100%. Y la empresa en donde yo estoy tiene que brindarme todos los implementos adecuados para hacerlo, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con el valor que tiene el trabajo, que vale la pena hacerlo y hacerlo bien. Y en las organizaciones no se preocupan por la gente, ¿sí? En la psicología, siempre cuando uno estudia, normalmente las
la mayor parte son mujeres, ¿no? Cuando yo estudiaba, en mi semestre, en mi curso, habían como 50 mujeres y 4 hombres, ¿no? Entonces, a veces se generaban muchos ambientes negativos, porque a veces entre las mujeres, luego con todo respeto, se andan muy duro, ¿sí? No, como que se dejan llevar un poco con la envidia, por el egoísmo, y se generan malos ambientes. Y eso se sigue manteniendo no solamente en el ámbito académico, sino también en los ambientes laborales, ¿sí? Cuando yo trabajé en la Universidad del Bosque como docente en la Facultad de Psicología, pues la mayoría eran mujeres. Yo no se daba cuenta cómo ellas andaban muy duro, cómo se robaban las ideas, cómo se hacían un mal ambiente. El estilo de liderazgo del decano de la Facultad de Psicología, que ya falleció lamentablemente, era un estilo de liderazgo muy democrático, participativo, ¿sí? Y él manejaba muy bien eso, pero se presentaban los conflictos. Entonces, cuando la gente no trabaja bien, cuando no hacen las cosas bien, todo es un sacrificio, todo es una molestia. Entonces, el espíritu de la ardilla y darle el valor a cada una de las cosas que hacemos nosotros y reconocer que todos somos importantes es valiosísimo, ¿sí? No nos quita nada y sí ganamos mucho, ¿sí? De hecho, si yo constantemente saludo a los vigilantes y me paro un momentico a conversar con ellos, si ellos ven que algo me está pasando, que alguien me quiere robar, pero como yo soy una persona como muy cordial, de pronto hasta me ayudan. Porque la apatía, cuando hay la inseguridad que tenemos aquí en Bogotá, no permite que la gente ayude. ¿Por qué? Pues porque precisamente cada quien anda en su cuenta. Pero cuando yo veo que alguien que yo conozco y que esa persona es amable, trato yo de ayudar en la medida de lo posible. Entonces, la vida da muchas vueltas. Hoy estamos bien y mañana quién sabe. Entonces, eso es bueno como para reflexionar y decir cómo es el comportamiento que tenemos nosotros en nuestras organizaciones y qué personas actúan como esta gente que mira por encima del hombro, ¿no? Entonces, hay que entender eso como ese espíritu de la ardilla desde ese punto de vista. La segunda, ¿cuál era en el libro? El estilo del castor. Bueno, ¿cómo lo podemos explicar, ese estilo del castor? Control sobre Control sobre el el cumplimiento de la ley. cumplimiento de la meta. ¿Qué quiere decir eso? Cumple la meta de manera sin estresarse, sin desorganizarse. Pero ahí falta. Que un equipo de trabajo tenga buenas decisiones. Bueno, también puede ser, o sea, lo que están diciendo es válido, pero ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo aterrizamos? Pues ahí explicaban, si no estoy explicando las cosas, como que los castores trabajan sin que les estén diciendo, Ok, con el por ahí es, propósito es terminar su por ahí es, ¿sí? que entre todos se respetan y son transparentes. De acuerdo, por este lado es. O sea, lo que ustedes mencionan es importante, pero el quid del asunto es eso que ustedes dos acaban de decir, precisamente eso, que tenemos tanta autonomía, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que cuando llegamos al sitio de trabajo ya lo hacemos, sin que nadie me esté diciendo qué es lo que yo deba hacer, o qué es lo que yo debo hacer, no debo tener el policía, ni que me estén controlando. O sea, todos sabemos y llegamos al sitio de trabajo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero para eso también es importante que yo sepa cuáles son mis funciones. Si yo no tengo claro qué es lo que yo debo hacer, y cuando uno habla del análisis del cargo, cuando uno habla del diseño del puesto, eso me dice a mí, mire, estas son sus funciones.
esto es lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Y ya listo, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando yo veo el ejemplo que nos da Andy con ¿cuál se llama? El castor, ¿cómo se llama? El estilo del castor, ¿sí? El estilo del castor es eso, que saben qué es lo que tienen que hacer y lo trabajan para el equipo, lo trabajan para la convivencia de todos, porque todos piensan en un bien común, todos piensan en el bienestar de todos. Entonces ellos apilan todas esas pedazos de madera para proteger su vivienda, para que no pasen cosas inadecuadas. Entonces colocan como esa represa, ¿no? Que eso es lo que muestra o lo que se lee en el libro, ¿no? Que apilan troncos de árbol, ¿sí? de madera, digámoslo, para que se cree esa reserva, ¿no? Y eso lo hacen de una manera muy de equipo. La diferencia con nosotros los seres humanos es de que si yo tengo la finca, entonces yo voy a desviar el cauce del río, pero para mi propio beneficio, ¿sí? Yo coloco un poco de piedras acá porque necesito que este río que pasa por acá se desvíe y pase por mi finca, porque quiero tener un río, porque quiero que mis cultivos estén bien, ¿sí? Se pueda regar entonces con el agua, pero ahí lo estoy haciendo de una manera egoísta, ¿sí? Ahí lo estoy haciendo para mi propio beneficio. Entonces yo dejo sin ese bien común que es el agua, dejo a los demás sin ese beneficio. Entonces eso no es trabajo en equipo, ¿ven? Entonces estoy pensando de una manera individual, estoy pensando cómo yo me cuido y cómo sobrevivo, ¿ven? Y eso era una de las cosas que se veían en la empresa, que se tenía que cerrar, que cada quien trabajaba de una manera muy independiente, ¿sí? Y algo adicional a esto es de que, bueno, listo, como yo sé que todos tenemos una serie de fortalezas, entonces yo sé qué es lo que tengo que hacer. Pero si de pronto falta Juan Carlos, todos los podemos apoyar porque pues, él se enfermó o tuvo una calamidad familiar, entonces, pero sabemos lo que él hacía y entonces vamos a apoyarlo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el trabajo en equipo nos dice a nosotros que podemos apoyarlo a él, ¿no? No que porque él no está, entonces toda la parte que él tenía que ejecutar se fue al piso y entonces todo se fue y tenemos que parar todo. No, esa no es la idea. La idea es que todos nos apoyemos y que todos trabajemos por ese bien común. Bueno, seguramente cuando Juan Carlos regrese, si a alguien nos pasa alguna cosa similar, él no va a tener el problema en apoyarnos, porque todos trabajamos en equipo y porque todos hacemos y sabemos hacerlo de una manera muy positiva. Vuelvo y digo de que esto, para que se genere esto, la empresa debe tener en su cultura organizacional ese lema de la motivación hacia el trabajo en equipo, ¿sí? Eso debe estar ligado. Acuérdense que las empresas existen culturas. Algunas empresas tienen cultura organizacional muy buena, muy sana, muy adecuada, muy funcional, y hay empresas que tienen una cultura organizacional que puede que funcione, pero no es sana, no es correcta. Entonces eso lleva a que las personas no trabajen en equipo, porque no se sienten contentos, no se sienten satisfechos, ¿no? Entonces yo vengo a trabajar acá porque me toca, y si Juan Carlos entonces le pasó alguna calamidad, allá él,
a mí no me interesa, ¿no? Porque no tenemos esa visión de trabajo en equipo. Entonces fíjense cómo estas dos especies, la ardilla y el castor, en su cotidiano comportamiento lo hacen de una manera instintiva, lo hacen de una manera de que es algo supremamente fabuloso, porque ellos no se ponen a pensar en la maldad, ni en el egoísmo, ni en la crítica, ni en cómo llegó, si está mojado o no. En ellos no pasa eso, ¿no? En cambio, pues nosotros, el animal humano, tenemos muchas taras psicológicas, muchos complejos, muchos miedos, muchas envidias, muchos egoísmos, ¿sí? Y eso nos golpea duro. Y eso no nos permite a nosotros vivir en tranquilidad, en calma. Por el contrario, nos cuestionamos constantemente. Entonces, por eso Andy llevó a Peggy para que mirara todo eso, para que mirara absolutamente todo eso. Ver entonces la relación que hay entre la ardilla, el trabajo que vale la pena, con la conducta de nosotros como seres humanos y cómo a veces somos un poco como fríos, como apáticos. Y ven ustedes cómo el castor hace su trabajo de una manera supremamente voluntaria y comprometida y nosotros no lo hacemos. Porque allá él, mirar cómo se defiende. Y yo como líder también tengo que estar pues mostrando ese buen comportamiento, ¿sí? Porque seguramente si yo veo que él es tan problemado, venga, yo le digo, venga Juan Carlos, sentémonos y hablamos a ver qué es lo que le pasa. Seguramente eso le va a gustar a él, porque va a tener la interpretación de que a mí me interesa su bienestar. Porque en la medida que él esté bien, va a ser productivo. Pero si está mal emocionalmente o de su salud, pues no va a poder producir. Entonces yo como líder tengo que velar por el bien de todos ustedes. ¿Ven? Y seguramente él va a estar muy contento que tenga un líder que se preocupa por su bienestar. Diferente a que yo sea un jefe que lo critique, que lo regañe, porque a mí no me interesa lo que usted esté pasando en su casa, usted viene acá a trabajar. Que eso se ve aún todavía. Entonces, si a mí algo me pasa y yo tengo esa actitud de líder negativo, entonces pues el Carlos de pronto no me va a querer ayudar. De pronto por humanidad, de pronto se apiade de mí, que tenga un buen corazón y me quiere ayudar, pero no lo hace de una manera así como voluntaria. Más bien es porque como soy un ser humano, pues me tocó ayudar, ¿no? Esas son las grandes diferencias entre otras especies y nosotros. Nos enseñan enormemente. Y en las organizaciones eso se ve, toda esa hostilidad constantemente se ve. El último, el tercero, el don del ganso. La motivación, exactamente, ¿sí? Fíjense que en el castor cada quien asume su responsabilidad y yo no tengo que meterme ahí al campo, no. Yo sé que cada quien responde por su trabajo. Entonces yo, fíjense que estoy delegando en ellos mucho trabajo. En últimas los estoy empoderando. En últimas les estoy brindando como esa posibilidad de que muestren todo su potencial y su capacidad. Bueno. Y el tercero, el don del ganso, lo equiparan muchísimo con los equipos de fútbol, ¿no? Como el coach trata de motivar, pero junto con el castor lo que hacen es ubicar a la gente en los sitios estratégicos, ¿sí? De acuerdo a sus habilidades. Por eso yo comencé con ustedes indagando sus fortalezas, ¿no? Y eso es lo que hace un buen equipo de fútbol, ¿no? Un buen entrenador, un buen coach, lo que hace es tener
a su gente en donde deben estar. Si yo tengo al arquero de fútbol en la cancha, va a ser una función muy buena, pero si yo tengo al arquero de fútbol de delantero, o tengo al mediocampista de arquero cuando nunca ha tapado, pues seguramente los resultados van a ser desastrosos, ¿sí? Y es muy importante motivar. Es supremamente importante que la gente sepa cómo van, que los estén alentando. Ese graznido que tienen los gansos es una manera de motivar, de alentar, es una manera de decir vamos para adelante. Y eso se contagia y todos empiezan a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros sepamos que la gente trabaja con compromiso, con entusiasmo, porque el clima laboral es bueno, porque la cultura y el ambiente laboral es sano, la gente va a estar motivada. Pero nosotros necesitamos retroalimentar a la gente. O sea, yo sé que ustedes hacen el trabajo muy bien, pero si no les digo nada, ustedes no saben si les está yendo bien o mal, ¿no? Dicen por ahí que cuando uno hace evaluación del desempeño, uno cuando felicita, debe felicitar en público, y cuando tiene que llamar la atención, tiene que llamar en privado y hacer ese llamado de atención en privado. Pero hay gente que no lo hace. Hay gente que utiliza el poder, y eso lo hablábamos nosotros en ese tipo de liderazgo, que utilizamos el poder y entonces le hacemos daño cuando estamos evaluando el desempeño, ¿sí? Solamente estamos mirando en qué momento ustedes se equivocan, y cuando se equivocan, ¡tum!, le caigo encima, ¿sí? Ahí no estoy alentando, ahí estoy generando molestia, incomodidad, baja motivación. Claro, a mí solamente me llama la atención cuando me equivoco, pero todo el trabajo que yo he hecho antes no lo tienen en cuenta, no lo valoran. Entonces eso no es alentar. Y la retroalimentación es muy importante, alentar, ¿sí? Si yo como líder no tengo ese buen hábito de felicitar a mi gente, pues estoy mal. Entonces, nosotros los seres humanos realmente vivimos del aplauso, de la felicitación, algunos más que otros, pero no nos digamos mentiras, es importante recibirlos, ¿no? Así sea que me llegó una carta, un memorando en donde me felicitan, que no fue en público, pero me llegó, eso a mí me enaltece, ¿no? ¿A ustedes no les pasa lo mismo? Que les feliciten su trabajo, su gestión, sus proyectos, sus resultados. Esa retroalimentación es muy importante, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros estamos atentos y nos motivamos, y nos alentamos, y nos damos ánimo y fuerzas, y nos hace levantar. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente de nosotros. ¿Ven? ¿Cuál era la fórmula que aparece allí en el texto? ¿Recuerdan ustedes una fórmula que aparece allí? Correcto. ¿Me la repitas, por favor? La E. Igual MC al cuadrado, ¿sí? El salario es importante, no lo podemos negar. La parte económica es importante. Pero si yo no tengo un clima laboral sano, adecuado, pues ¿para qué yo me voy a ganar 6 millones de pesos si yo tengo un ambiente muy hostil? Si yo no me integro, no nos integramos, no nos compartimos, no hacemos cosas en equipo, no nos cuestionamos, nos criticamos, entonces yo simplemente voy a trabajar porque me toca ir a trabajar y espero que me den el cheque. Y eso no es alentador, ¿sí?
el salario emocional es muy importante en las organizaciones hoy día. No el salario económico, el salario emocional. ¿Han escuchado ustedes hablar de ese tema, del salario emocional? ¿Qué creen ustedes que sea ese salario emocional? El trabajo en equipo, el ambiente, las relaciones interpersonales, la buena relación que hay con los compañeros, con los líderes, entre nosotros. Bueno, el que me paguen puntualmente mi trabajo, mi salario es importante, que me cumplan lo que me prometieron, ¿sí? Que si yo me gané un bono de 2 millones de pesos, que me lo den, ¿sí? Pero que haya, por lo general, un muy buen trabajo en equipo, una muy buena comunicación, que haya el respeto, que haya la camaradería, todo. No quiero decir de que nos volvamos como el estilo de liderazgo club de campo, en donde todo el mundo está contento, pero no hay productividad. No, eso no sirve tampoco. El salario en equipo tiene que ver con eso, tiene que ver con esa manera que nosotros, perdón, el salario emocional tiene que ver cómo nosotros nos estamos integrando en la organización y cómo la organización se integra con nosotros, en últimas. ¿Sí? ¿Cuál fue la conclusión de Peggy cuando ya terminó toda esa enseñanza de Andy? ¿Qué hizo ella? ¿Qué nos mostraron en la organización que se iba a cerrar, en esa fábrica que iban a cerrar? ¿Qué recuerdan ustedes? Bueno, y aparte de eso... Aparte de gestionar con más personas ahí de la empresa, ella comenzó a poner como hojas, digamos, con estos métodos del entusiasmo, ajá, sí. El don del ganso. Comenzó a ponerlos en cada área, Sí, en las cafeterías, sí, para correcto. que cada empleado pues siguiera como el método. Sí, correcto, ¿no? Porque había un departamento que trabajaba en el Gun-Ho, ¿no? Y ellos se encontraban y se decían, Gun-Ho, se saludaban. Porque el Gun-Ho es como el graznido del ganso, es alentarse, es saber que estamos en este proyecto, en este trabajo tan enriquecedor que es nuestra área. Y la idea es que eso que estaba haciendo esa área, este grupo de personas, se multiplicara en toda la empresa. Y eso fue lo que empezó a hacer Peggy, ¿no? Traspasar esa barrera de ese departamento, de esa área, para que todo el mundo empezara a hablar el mismo lenguaje motivador del Gun-Ho a la carga, ¿no? Precisamente para poder generar el cambio y que así todo el mundo empezara a ver las cosas de una manera mucho más positiva y así se incrementara pues la productividad, que por eso le iban a cerrar, porque la productividad estaba casi en ceros, ¿no? Porque era mucha la plata que se estaba perdiendo y no había productividad. Pero entonces Andy lo que hizo fue trabajar con estas enseñanzas de los animales, de las otras especies, para que nosotros aprendiéramos de ellos, ¿no? Y fue una muy buena enseñanza, porque el cambio se logró. En últimas, el empoderamiento, por eso él dice, cómo empoderar el potencial humano que tenemos en la organización, dice el texto, ¿sí? Saber de empoderamiento. El empoderamiento es precisamente todo eso que acabamos de mencionar, ¿sí? Es delegar, es confiar en ustedes, es motivarlos a ustedes, ¿sí? Es saber de que ustedes me van a responder, porque yo los dejo libres, yo los dejo en total autonomía, ¿sí? Porque estoy trabajando con seres humanos, con personas que se emocionan, que se entristecen, que sienten, que se alegran, pero tenemos compañeros que nos están apoyando,
nos están alentando. Entonces, cuando yo estoy trabajando en un equipo de esa manera, wow, eso es genial, eso es fabulosísimo. Y todo cambia, o sea, la motivación para ir a trabajar es importante, la comunicación mejora, la actitud mejora, la buena disposición mejora, ¿sí? Los inconvenientes disminuyen, o sea, todo lo positivo se incrementa y lo negativo se disminuye, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno debe ver cómo es el comportamiento que nosotros tenemos en nuestras organizaciones, ¿sí? El saludar a la gente, cosas tan sencillas como esas, ¿sí? El pararse un momentico y tener una conversación con un estudiante, con la secretaria, con el decano, acá en la universidad por decir algo, con la persona que atiende la cafetería. Eso es genial, ¿sí? Y eso, pues, no sé, eso rompe barreras y genera una muy buena comunicación entre las personas. Aparte de que uno tiene como las puertas abiertas para nuevas relaciones sociales, ¿sí? No estoy diciendo que tengamos que ser como monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, no, porque eso no se da, pero por lo menos manejamos la honestidad, la transparencia, y en ese sentido pues vamos a tratar de que si entre nosotros hay ciertas rencillas, miremos a ver cómo las limamos, cómo nos ayudamos, ¿sí? Porque necesitamos trabajar en equipo y queremos ser los mejores, ¿sí? Porque con eso se logra el empoderamiento, para ser los mejores, para lograr entonces alcanzar las metas en un tiempo mucho más corto, ¿sí? Pero lo hacemos bien. Entonces todo eso tiene que ver con ese texto que yo les pedí el favor de que leyeran, porque me parece que las personas que trabajamos con talento humano, ¿sí? Con personas, pues es muy importante ese texto, ¿sí? Porque nos ubica en que, bueno, es algo que debemos hacer. ¿Cómo es que nosotros tenemos a veces el mal hábito de cuestionar, de criticar, de herir, de hacer daño? Porque eso sí es fácil, ¿sí? Acuérdense, señoritas y jóvenes, que después de la palabra maldicha no hay reversa. Después de la flecha lanzada tampoco hay reversa. Nosotros tenemos en nuestra boca un músculo que puede ensalzar a las personas o que las puede derrumbar. Con nuestra lengua, con nuestra labia, con nuestra comunicación, o salvamos vidas o destruimos personas. Y eso es cierto, ¿sí? Eso es tenaz. Por eso hay que ponerse un poco la mano en el corazón y concientizarnos de qué estoy haciendo yo bien o qué estoy haciendo yo mal, ¿sí? Porque la gente enaltece lo negativo y la gente que actúa de una manera positiva y adecuada es perdónenme la expresión, es el pendejo del paseo, ¿sí? El regalado, pues, el metido. Pero el que hace las cosas por debajo de cuerda es el duro, ¿sí? Usted es un berraco. Mire usted cómo engañó, mire usted cómo hizo esto, ¿sí? ¿Ven? Porque al parecer las cosas correctas no están bien hechas, pero las cosas incorrectas sí están bien hechas. Y la resaltamos aún más todavía, ¿sí? Si yo me encuentro, yo me acuerdo una paciente que llegó al consultorio totalmente deprimida porque ella entró, me acuerdo mucho que me contó que entró al centro comercial Titán, ahí en la 80, tenía un sobre de Manila con 8 millones de pesos, ¿sí? Y entró al baño, lo dejó ahí en donde están las mesas de los lavamanos, ¿saben? ¿No? Entonces se lo olvidó y lo dejó ahí. Se acordó como digamos que aquí a la esquina donde está la escalera y se devolvió. Ya no estaba. ¿Se lo devolvieron? No, no se lo devolvieron.
La pregunta es, ¿lo devolveríamos? Uno dice, bueno, ojalá la persona que se los haya llevado los necesite de verdad, ¿sí? Que los necesite de verdad. Pero la persona, la paciente entró en una depresión tenaz porque perdió 8 millones de pesos que era para el semestre de la universidad de la hija, ¿sí? Entonces, doloroso, ¿sí? Entonces, digamos que la conducta aceptable sería, venga, esto, ¿de quién será? Voy a quedarme acá porque seguramente regresará y se lo devolveré, ¿no? Acá en Colombia no hacemos eso, ¿sí? Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de estar en Canadá y una señora se le quedó la maleta en un parque, en una silla, ¿sí? Se le quedó, ¿sí? Y ella se subió a un transporte público, no recuerdo cuál era, si fue el metro, pero se acordó y se bajó en la estación y rápido cogió nuevamente el metro hacia el otro lado y llegó allá y ahí estaba la maleta. Ahí está la maleta. ¿Por qué nosotros tenemos esa malicia indígena? ¿Por qué tenemos ese mal comportamiento? ¿Sí? Y eso es lo que resaltamos, ¿sí? Un tío se encontró un celular de esos de alta gama, ¿no? De esos de 5 millones, de 6 millones de pesos. Se lo encontró. Mi tío era taxista, ¿sí? Lo dejó ahí el pasajero, ¿no? Entonces llegó a la casa con ese celular. Bueno, entonces, mal hecho, mis primos decían, no papá, eso no lo entregue. ¿Cuándo usted va a tener un celular de esos? ¿No? Quédeselo. Entonces mi tío, pues digamos que les enseñó como esa conducta de buenos valores, digo, no, este celular no es mío, este celular se le quedó a un cliente, a un usuario, a un pasajero. Y bueno, llamaron y se encontraron para que le entregara el celular. Pero el asunto es de que las personas lo que hacen es querer ganar a como dé lugar, ¿sí? Con cosas como, por ejemplo, la infidelidad, ¿sí? Que cuando el hombre es infiel o la mujer es infiel, son unos duros, son unos chachos, ¿no? Como ir, hasta las mismas hermanas o las mamás, ay, mi hijo, usted sí bien coqueto, ¿no? O sea, como que de alguna u otra manera le están como validando ese comportamiento, ¿no? Cuando pues lógicamente eso pues no está bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro repertorio de conductas buenos valores, pues hay que utilizarlos para bien y hay que ser consecuente, coherente con lo que yo digo y hago, ¿sí? Debo ser consecuente. O sea, yo no puedo hablarles de esto y colarme en el Transmilenio, ¿no? Yo no puedo ser consecuente y hacer cosas inadecuadas en el trabajo, en las tiendas, ¿no? Que muchas veces la gente lo hace, ¿no? Y eso lo ven mal. Entonces, todo eso tiene que ver con esos valores y eso se vive muchísimo en las empresas, se vive muchísimo en cómo nosotros nos ayudamos, nos apoyamos, nos colaboramos para bien de todos. Y nos comportamos de una manera en particular para bien de todos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de lo que hablamos hoy, Juan? Que tengamos siempre los valores presentes. Pero los llevamos a cabo, ¿no? Presentes, ¿no? Porque yo puedo. Siempre presentes, como se dice por ahí a flor de piel. Ok, hacer un buen uso de los valores, ¿no? Ya, su merced, ¿cuál es su conclusión? Es trabajar en equipo y apoyarse uno con otro. Ok, ¿y eso es difícil o no? No. Bien, su merced. Con ganas. Ok.
Claro, pero fíjate que ahí menciona, aunque lo veremos más adelante en el tema de motivación laboral, la motivación, hay dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca es lo que nace de mí, ¿sí? Yo no necesito que me motive nadie, yo mismo me puedo motivar. No quiere decir que sea malo recibir ánimo, no, es bueno, ¿sí? Pero la motivación intrínseca me dice a mí, o debo tener yo claro hacia dónde voy o qué quiero tener. Lo que yo quiero conseguir lo voy a lograr, respetando, no diciendo que el fin justifica los medios, entonces yo voy a pisotear a todo el mundo para conseguir mi objetivo, no. No, porque entonces ya esa motivación ya se convierte en algo, pues, negativo, ¿sí? Pero esa motivación nace de mí. Hay personas que necesitan que los motiven, que los feliciten, ya miraremos eso más en detenimiento. Pero bueno, la motivación es muy importante. Su merced. Yo aprendí de eso, o sea, aquí debo aplicarlo desde ahora en el ámbito personal y laboral. En, Estoy aplicando. en otros espacios, ¿sí? Lo que yo sé, lo que yo hago ahorita, yo debo mantenerlo. Mañana, pasado mañana, independientemente de pronto de la condición, ¿no? A veces uno dice, bueno, la necesidad tiene cara de perro, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? La gente que, digamos los venezolanos, no sé si aquí hay algún venezolano, ¿no? Pues les ha tocado duro, ¿no? Y pues obviamente pues no han de pronto conseguido trabajo o lo consiguen de una manera informal o se dedican a hacer daño, ¿no? Entonces en la casa tienen ciertos valores y salen a delinquir haciendo cosas totalmente diferentes. Supongo yo que por una necesidad biológica que es sobrevivir, porque tienen hambre, ¿no? Porque tienen que mantener a la familia. Pero pues conozco muchos venezolanos que lo hacen de una manera correcta. Lo que pasa es que hay personas que, y esos son estudios que sociológicamente han dicho que los venezolanos son muy perezosos, son muy perezosos. Entonces ellos quieren conseguir todo de una manera muy fácil, que todo esté ahí ya. Y cuando llegaron acá les tocó cambiar ese rol de vida. Entonces no estaban acostumbrados a trabajar, porque todo se lo daba al Estado, según lo que dice un poco la historia sociopolítica de este país. Entonces hay personas que prefieren conseguir las cosas de una manera inadecuada en menor tiempo posible, ¿sí? Que pasarme yo trabajando un mes para recibir un salario, y un salario irrisorio. Entonces está esa ambivalencia, ¿no? Bien, listo. Su merced. Tener entusiasmo y tener criterio, pues para poder llevar una forma adecuada, tanto laboral como personal. ¿Criterio sería cuál? ¿Un buen criterio es? Un buen manejo, digamos, tener control. Tener autocontrol con respecto a... Digamos, laboral, hacer pues adecuadamente el trabajo, ok. asumir, digamos, un equipo, digamos, compartiendo pues Ok. metas. Ya entendí la palabra criterio, lo que tú estabas colocando allí como criterio, ¿no? Un criterio laboral, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Un buen proceso de adaptación, un buen criterio con respecto a lo que se tiene que hacer correctamente en el trabajo, un buen criterio con respecto a las relaciones interpersonales, ¿sí? Creo yo que a eso te refieres con el criterio, ¿no? Yo iba a decir mi compañera, y es que los valores no solamente tenerlos presentes en el trabajo, sino en lo personal. Digamos, si uno tiene la posibilidad de ayudar a alguien, hacerlo de corazón, de pronto no esperar por el cambio de esa persona, sino como que uno de verdad, si uno ve que tiene la posibilidad de una persona, no sé, un ejemplo, y veces se suben personas a los pidiendo Sí, ok. de pronto hay personas que sí tienen la posibilidad de brindarlo, pero pues no sé, por pena o por no gastar ese pasaje porque
Sí, claro. Sí, ok. Aunque yo un poco difiero en eso porque eh, conozco mucha gente que se ha beneficiado de eso de una manera negativa, ¿no? Ya se convierten en algo cotidiano, o sea, tienen toda la manera para poder trabajar y toda la salud para trabajar y se acostumbraron a eso. O sea, la ley del menor esfuerzo, ¿no? Y además de que, pues, si yo en última, si estoy cultivando, pues esa, entre comillas, mendicidad, ¿sí? No sabemos para qué la vayan a utilizar. O sea, de pronto pueden ser para alimentación, como ellos lo dicen, o para la salud, o también pues para utilizarlo para consumo de droga, de alucinógenos, ¿no? Yo prefiero darle la comida, prefiero, venga, camine más bien lo invito a almorzar, o le doy para que almuerce, venga, le compro su almuerzo, no es que me siente con él, porque pues estamos hablando de un habitante de calle, seguramente en el restaurante no lo van a dejar entrar, ¿no? Pero entonces venga, camine, yo le pago el almuerzo, ¿no? Prefiero eso, ¿sí? Si yo tengo alguna fruta en la maleta, seguramente se la doy, ¿no? Más que darle dinero. Para mi concepto no es bueno dar dinero, para mi concepto. Le doy otra cosa. No, digamos, yo me refería más que todo a las personas de la tercera edad, que tienen el dinero y piden prestado. Ok, ya, bueno, bueno. Sí, sí, ya, ahora eso ya es otro cuento, ¿no? Sí, ya. Yo te había entendido diferente. Pero bueno, no, sí, claro, si uno lo puede hacer, claro, sí. Una vez yo iba en un zip y una niña adolescente, ¿no? Se subió, ay, no tengo el pasaje. Ay, ¿alguien me puede colaborar? Y una señora le pagó el pasaje. Y la señorita pasó y la señora estaba esperando que le diera la plata y no se la pagó. O sea, por eso es que digo que ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? Pues no se lo pagó. Y supongo yo que hasta ahí llegó la caridad pues de la señora porque él... Sí, a mí también, pues algo así. No, yo pero le dije a la señora, tienes sencillo porque pues no tenía plata para devolverle de pronto bolsa de Sí, 20.000. claro. Y me dijo, sí, sí tengo. Y le presté el pasaje y cuando me pasó un billete de 20.000, yo le dije, "Oye, pero pues te dije que si tenías así. Ay, entonces, ¿qué hacemos? No tengo más. Imagínate, Me provoca tirarla así. sí, claro, lanzarla, sí, sí, sí. Ahí perdiste ese pasaje. No, la hice que preguntar a quién tenía. Ah, bueno, bueno. O sea, no era... Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Pensé que había sido muy sumisa, muy complaciente y agachaste la cabeza. Porque pues si no le hubiera dicho, de pronto si hubiera agachado la cabeza, porque yo le dije, tienes sencillo, porque pues normalmente la gente con su billete de 5.000, de 10.000 y una vez no tiene plata. Sí, correcto. Sí. A mí me parece... sí. Y te lo pagó, te lo pagó. Ah, bien, muy bien. Oh, muy bien, te felicito por eso, sí. Sí, sí. Pero a mí sí me parece que No, ninguna se baja de este bus. para... Nadie se baja de este bus. Sí, correcto. A mí sí me parece que, o sea, no he tenido que pasar esa pena, ¿sí? No, yo prefiero revisar, voy a mirar si tengo y y recargo la tarjeta para no pasar por esas, para gente que se acostumbra a eso, o sea, ya lo hacen de maldadosos, de verdad. Yo no les presto. Sí. Y eso que tú te defendiste, ¿no? Sí, pero ya no lo hago porque No, claro. Sí, 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 claro. Bueno, su merced. Yo creo que es importante preocuparse por los demás, o bueno, interesarse por los demás. Pues, sí, lo que usted decía, profe, uno muchas veces ve a las personas y simplemente las saluda y ya. O como conocerlas, saber qué problemas. Ok, sí, acercarse un poco a la gente, ¿no? Quitarse un poco esa barrera, ¿no? Bueno, sí.
A veces la gente no entiende eso, la gente ve como si uno fuera, no sé, como mañoso, como ladrón, ¿no? Entonces sí es muy importante eso. De verdad que lo que pasa es que acá en Bogotá la inseguridad nos golpea fuertemente. Entonces uno de verdad cuestiona mucho eso. Eso tan bueno y gratis no es cierto, ¿no? Y por experiencias que uno pues seguramente ha tenido ese tipo de vivencias como lo que tú comentabas. Pero bueno, sí, acercarse a la gente, permitir un poco y romper esa barrera, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Y tú? Pues yo coincido un poquito con la opinión de Juan Carlos, que uno tiene que pues, actuar siempre desde los valores y no solo pues, por el beneficio Personal. sino eso personal, sino también pues, por los demás, digamos, en un trabajo, pues eso también es muy bueno porque también lo que decía el profe, lo que das, recibes más adelante. Porque, Sí, claro. tú ayudaste a una persona, esa persona el día de mañana te puede ayudar también a ti, o te puede dar Sí, claro. Claro, sí, eso es cierto. Los valores son muy importantes. Además de que eso los inculcan en la casa, ¿no? Se supone que ahí es donde uno los aprende, ¿no? Pueden ser antivalores, porque pues enseñan cosas que no se deben enseñar, ¿no? Como la mentira, como la deslealtad, son antivalores, ¿no? Pero pues de eso también hay a veces en los hogares, no en todos, obviamente. Bien, ese texto me gusta mucho, ese libro es muy bueno y ojalá lo pongan en práctica. Me parece que eso, si uno percibe que el ambiente laboral de mi empresa es un poco tóxico, me parece que ese libro es muy bueno que lo lea como alguien de talento humano, ¿sí? Para que sepan de que podemos mejorar, ¿no? La cuestión es de que muchas veces cuando nos le metemos el rancho a los líderes, como que se cimbronean un poco, como que no les gusta que uno se les meta al rancho. Pero eso habla mucho de lo mal que están realmente, que no quieren el cambio, pues no quieren trabajar en eso. Todos. Yo diría que lo debería leer los directivos de Millonarios. Yo soy hincha de Millonarios. Ah, sí, no, nada. Pero tienen la visión de negocio, mas no ven que hay algo, sí, claro. Pero hay algo que se tiene que tener en cuenta en las empresas y es la relación costo-beneficio. Yo invierto ahorita, pero esto que invierto se va a ver representado a mediano o a largo plazo, ese es el beneficio. Yo invierto en buenos jugadores o yo invierto en buena maquinaria, en buenos empleados, en buenas capacitaciones y eso se repercute a mediano o largo plazo con buena productividad. La relación costo-beneficio es muy importante. Pero la gente se cierra y de verdad como que aporta goticas o inyecta cosas muy poquitas, pues así como invierte, los beneficios son muy pocos también. Por ejemplo, le doy el ejemplo de la última vez que presentó Millonarios contra Nacional, que fue en el Campín, que tuve la oportunidad de ir. El ambiente estaba una cosa pesada. Cuando se acabó el partido, que Millonarios perdió, sí, perdimos. Usted no se imagina la barra como las barbaridades que le cantaban los directivos. Ah, no las digo porque sí. son barbaridades. No, pero sí. Y dos jugadores de Millonarios que hace muchos años, o sea, históricos, uno era el Gato y el otro no me acuerdo. Vanemerac. Hasta el banco de los directivos les cantaron la verdad. Vanemerac. Sí, el argentino. Mario Vanemerac. Uno se llamaba el Gato y el otro no me acuerdo. No sé si sea el Gato Pérez, no sé. Sí, eso es tenaz. Esa hostilidad en las barras es... Y el ambiente está a pesar de que empezó el partido porque estaban sacando gente de los hinchas. sí. Y precisamente Millonarios perdió con Nacional y luego va y pierde con el América, no, bestia. Que son los rivales que no hay que perder, o sea, Nacional
América, Santa Fe Junior, y bueno, le ganamos al Junior y al Santa Fe, pero perdimos con Nacional y con el América, pero no me voy a acordar de esas vainas. Bien, muchachos, nos veremos, sí, nos veremos mañana virtualmente. Me encanta verlos todos reunidos, o sea, esto nunca había pasado, esto es para inmortalizarlo, deberíamos tomarnos una foto y servirlo, por eso, pero no es que ella no viene o su merced no viene o usted llega tarde. Ah, sí. Asiste, pero no aquí al aula. Bueno, porque no las veía, por eso pues bienvenidas, nuevas estudiantes. No, claro, ánimo, bunjo a la carga. Nos veremos. Ah, no los he mirado. ¿Tenía qué? No los he revisado, pero ustedes tienen otras oportunidades, ¿no? O sea, no es solamente el parcial. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que asistan a clase porque pues si no asisten sí grave, ¿sí? Y que entreguen sus trabajos puntuales y les va bien. Y bueno, digamos que mis parciales son diferentes, no se dieron cuenta cómo lo hice, o sea, no son de conocimiento, digamos, que qué dijo la teoría, no es eso. Yo quiero es que ustedes hagan esa transferencia del conocimiento, esa transferencia del aprendizaje de esa manera, que eso me permite medir qué tanto ustedes conocen, ya miraré, ya miraré, ¿no? Pero si no leen, o si no asisten, o si no leen lo que uno les sugiere, pues sí, grave. Hasta allá tampoco yo puedo obligarlos a que lean, porque ustedes son autónomos en su aprendizaje, ¿no? No estamos ya en época escolar, ¿no? Que mejor dicho, ustedes tienen que venir el lunes con su acudiente, si quieren entrar a clase. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Ya se están. Este muchacho ya se. ¿Cómo? Sí. ¿Qué trajo? Ah, sí, que le iba a traer algo. Sí, que iba a traer. Que iba a traer algo que compartir, ¿no? Entonces, oiga, sí. Sí. Bueno, ok, listo. Vale. Nos veremos mañana virtualmente. A ustedes, gracias. Chao. Muchachos. Sí, mejor. Pero necesito que eso lo subas a la plataforma. Yo te digo, no, escanear no, tienes que pasarlos a PDF y me los subes. Cuando los tengas listos me dices, para yo abrir, sí, para habilitarte la página, pero yo te la habilitaría, yo pensaría que el sábado, pero me acuerdas y me anexas esto. Listo, ok.